Episodio número 10. Cómo diferenciarse con una publicación deportiva. El caso de la revista Panenka. Muy buenos días y bienvenidos a Cómo diferenciarse, el podcast de diseño y branding para emprendedores que no solo quieren crear un negocio online, sino uno diferente. Mi nombre es Toni Colom y soy diseñador gráfico desde hace más de una década y durante los últimos 3 años he montado mi propio proyecto como freelance y me he especializado en el diseño de identidades visuales para negocios online. En los diferentes programas del podcast analizamos a grandes y pequeñas marcas para saber las estrategias y trucos que han utilizado para ser diferentes al resto y vemos cómo puedes aplicarlos tú a tu negocio. Hoy trataremos el caso de una revista mensual que habla de fútbol, pero desde un punto de vista bastante diferente. Digamos que este deporte es el eje principal y les sirve para hablar de otros temas relacionados como son la historia, la cultura o la política. Como dicen sus creadores, están escribiendo la revista que a ellos les gustaría leer. Es una publicación que se aleja muchísimo del periodismo actual, del periodismo deportivo, de los periódicos que podemos encontrar hoy en día en el kiosco, y que tiene un componente de diseño muy importante, como veremos a continuación. Y en este episodio, antes de empezar con el contenido, os quería hablar del cambio de formato del podcast que me estoy planteando. El motivo principal es la falta de tiempo. O sea, los episodios que estoy creando actualmente con este análisis de marcas lo que implican es mucho tiempo de documentación, sobre todo por la parte de saber toda la historia de la marca, saber sus inicios, saber absolutamente todos los detalles, digamos, que pueden ser relevantes para contaros esta historia. ¿Y qué pasa? Que, como digo, me lleva mucho tiempo y además ahora estamos acabando el verano y los clientes están volviendo de vacaciones y me está entrando trabajo y cada vez tengo menos tiempo para poder dedicar. Y es por eso que estoy pensando en un nuevo formato un poco más teórico. Seguramente también va a ser más, digamos, más accionable para ti. Vas a poder aplicar los conceptos que dé más rápidamente. Como por ejemplo, estoy pensando en un monográfico, que sería seguramente de los primeros episodios en este formato que voy a hacer, que sería paso a paso cómo puedes diseñar tu propia identidad visual. Como digo, a mí este formato me va a ser más fácil de crear, no voy a tener que investigar tanto y igualmente voy a darte valor, voy a darte contenido que te va a servir en tu negocio. El formato actual, el análisis de marcas, no voy a dejar de hacerlo porque está gustando mucho y a mí también me interesa muchísimo, me lo paso muy bien haciéndolo, con que te voy a pedir un minuto de tu tiempo, si puedes, para que me des tu opinión sobre este cambio que estoy planteando. He dejado una encuesta en tonicolom.ws/encuesta en la que te hago un par de preguntas muy sencillas. La primera sería si crees que te interesa este nuevo formato que estoy comentando, y la segunda pregunta sería referente a la frecuencia de estos episodios, con dos posibles opciones. La primera sería hacer un análisis de marcas cada 2 semanas, con que yo ya tendría un poco más de tiempo para buscar todo el material que necesito, y la otra opción sería hacer el análisis de marcas solo una vez al mes. Esta segunda opción también sería interesante porque al final le daríamos más continuidad al contenido teórico y, como estoy diciendo, si hacemos un monográfico hablando de cómo crear una identidad visual, pues vamos a hacer más o menos 3 semanas de este contenido y luego la 4ª semana vamos a hacer el análisis de marcas, con que vamos a tener 3 episodios relacionados con este monográfico, con la parte más teórica, con que también creo que puede ser interesante. Pero bueno, como os digo, quiero saber vuestra opinión, o sea que os dejo la encuesta en tonicolom.ws/encuesta. Vamos ya con el contenido y, como siempre, empezaremos hablando de las características de la marca de hoy para poder analizar el diseño y la identidad visual que han creado en la segunda parte. La historia empieza con unas conversaciones de bar entre algunos periodistas que sentían que no podían, digamos, expresarse, no podían hablar del fútbol de la forma que ellos querían. Así que la revista lo que busca es, digamos, abordar la temática del fútbol desde una óptica un poco más intelectual. El que dio el primer paso fue Aitor Lagunas, que es un periodista deportivo. Es muy probable que lo conozcas o que hayas oído hablar de él.
Lo que hizo fue empezar a reclutar a profesionales relacionados con este sector, a personas, digamos, que rodean todo el mundo del periodismo deportivo, concretamente del fútbol, como pueden ser periodistas, evidentemente, escritores, incluso ilustradores, fotógrafos e incluso diseñadores también, hasta el punto de llegar a estructurar una redacción para poder tirar adelante el proyecto. Por ejemplo, algunos de los nombres más relevantes o algunos de los nombres que a mí me han sonado de este proyecto serían Axel Torres, Martí Perarnau o Toni Padilla. Aparecen en algunos medios tradicionales, en radios, en algunos periódicos, o sea que es posible que también te suenen a ti. Y entre todos crearon este formato de publicación tan distinta. En el manifiesto que tienen en su página web, que también os voy a dejar en las notas del programa por si queréis leerlo del principio a fin, comentan que ellos quieren dar visibilidad a esas historias que actualmente, digamos que no tienen espacio en los medios tradicionales. Historias tanto de personas que ganan como si pierden, e incluso dicen que sobre todo si pierden, aunque los protagonistas sean de ligas totalmente desconocidas o que los jugadores no estén jugando, digamos, en la máxima categoría de su país, o por ejemplo, aunque no sean modelos de revista, que no sean muy atractivos, o que no sean muy mediáticos como parece que tienen que ser cada futbolista a día de hoy. O sea que ya vemos que intentan salir de estos clichés que nos marca la prensa de hoy en día. Hacen tanto entrevistas a jugadores en activo como, por ejemplo, a exjugadores, a futbolistas ya retirados, digamos, como a entrenadores o a gente que no necesariamente son jugadores, sino que han estado, digamos, relacionados con el mundo del fútbol de una manera o de otra. Porque a ellos les gusta hablar de todo lo que rodea al fútbol, tanto sea la sociedad, la cultura o la política, como comentaba antes. Y es interesante porque, claro, su modelo pues no dependen, digamos, de la actualidad, no tienen por qué hablar de los típicos temas tan repetitivos que nos encontramos en todas las tertulias de la televisión, que nos encontramos en las portadas de los periódicos de cada día. Y claro, este formato les da más libertad para hacer, digamos, un especial, por ejemplo, de los años 70, como han hecho en esta última edición, ya que ellos simplemente se fijan, digamos, en las buenas historias, estén donde estén y sea cual sea el protagonista o la época. También les da igual el color del equipo y además tienen total libertad, digamos, para tratar cualquier tema. No tiene por qué ser políticamente correcto o los temas que está demandando el mercado, digamos. Por lo tanto, podemos decir que lo que hacen es buscar a través de sus reportajes, a través de su contenido, pues la esencia del fútbol, digamos, la parte más pura, los momentos más reales de este deporte, y no las noticias mediáticas y a las chorradas, podríamos decir, de algunos futbolistas o de algunas polémicas que salen y que la verdad seguramente interesan poco a la gente que realmente le gusta el fútbol exclusivamente. Os voy a dejar en las notas del programa también un vídeo que han hecho contando, digamos, su filosofía, que es bastante interesante y os podéis hacer una idea del planteamiento que han hecho de esta publicación. Finalmente lanzaron el 20 de junio de 2011, justo el 35 aniversario del penalti que lanzó Antonín Panenka, que es el centrocampista checo, digamos, que dio nombre a esta forma de tirar los penaltis, esta vaselina con un toque suave que entra justo por el medio de la portería, aprovechando que el portero se tira hacia un lado o hacia otro para intentar parar este balón. Y este día lanzaron la revista número 0 en una versión digital, en PDF, digamos que lanzaron el producto mínimo viable a €1 el ejemplar, simplemente para poder validar la idea y poder ver si el mercado estaba interesado en este tipo de producto, ya que evidentemente, como os imaginaréis, imprimir una cantidad determinada de publicaciones, de revistas en papel y hacer toda la distribución, evidentemente es un coste, es una inversión que si no sabes exactamente que va a tener su público, pues es realmente muy arriesgado. Además, siendo el primer número, sin saber la cantidad de ejemplares que se van a vender, o sea que optaron por esta opción. Y la verdad es que fue muy bien. La gente, digamos que les pidió la versión en papel, ellos mismos lo pidieron,
a través del feedback que recibieron, a través de las redes sociales, y a partir de este momento ya cada mes, desde este día hasta hoy, han podido imprimir, han podido generar, digamos, esta revista en papel. Después de esta edición número 0, lanzaron el número 1, que fue una edición limitada de 1.500 ejemplares a 5 euros cada uno. Y actualmente ya están entre los 15.000 y los 20.000 ejemplares cada mes. Pero además de esta versión en papel, también tienen una versión en digital, digamos, tienen apps para tablets, para iPad, para tablets de Android también, para smartphones incluso. Y estas son ediciones en las que puedes descargarte, puedes comprar la revista, pero evidentemente con contenido, digamos, audiovisual extra, con un formato de esta publicación enriquecido. El índice, por ejemplo, evidentemente tiene hipervínculos, digamos que puedes saltar directamente, clicando encima del nombre, puedes saltar directamente a la página con ese contenido. Tienen enlaces en las redes sociales cuando mencionan a alguien que le han hecho una entrevista, y además también incluyen algunos vídeos entre alguna otra información. O sea que vemos que lo que están haciendo es aprovechar muy bien este formato digital, están aprovechando muy bien las posibilidades que les da y que no tienen, evidentemente, con el formato en papel. Pero Panenka no quiere ser solamente una revista, sino que quiere, digamos, ser el paraguas, quiere englobar toda la cultura futbolística o acercar el fútbol al mundo de la cultura, que no solo se vea como, digamos, un pasatiempo, como un elemento puramente de ocio, y lo quieren hacer con este producto más cuidado, más literario, con protagonistas que pueden ser tanto escritores como músicos, como otra gente que esté relacionada con el mundo del fútbol, y en este sentido han creado los premios Panenka, con los que cada año hacen una gala y digamos que recompensan a diversas personas importantes que han sido importantes en este deporte desde distintos puntos de vista, como por ejemplo el mejor reportaje del año, el mejor libro, fotografía. Actualmente tienen más de 3.000 suscriptores y por lo que me han comentado su perfil sería, digamos, un 93% serían hombres de entre 25 y 44 años, con una edad media sería de unos 33 años de edad más o menos, con estudios superiores de una clase social, digamos, media alta y alta. Y además son personas que tienen, digamos, inquietudes, que viajan al extranjero a menudo, que están preocupados por la ecología y otros aspectos como que van varias veces al cine o que hacen deporte regularmente. En general podemos ver que es un perfil de personas que, digamos, que pueden tener un interés en el fútbol más allá de lo que ha pasado en el partido del día antes, digamos, más allá del resumen y de las polémicas que pueda haber. La publicación se vende físicamente, lo podéis encontrar en algunos kioscos, en algunas librerías especializadas y también en grandes centros como el FNAC o el Corte Inglés, por ejemplo, aunque también lo venden a través de su página web, donde se puede comprar cada edición por unos 7 euros, aunque también hay varios planes de suscripción que empiezan a partir de los 45 euros al año. Pero también tienen su aplicación, como he comentado, para distintas plataformas, para distintos dispositivos móviles, en el que se puede comprar cada publicación por 3,49 o se puede acceder a una suscripción anual por 27,99. Para hablar de la diferenciación de esta marca, de este proyecto, vemos que tienen una filosofía muy distinta, que intentan abordar el deporte del fútbol desde un punto de vista más intelectual, más profundo y de hecho ellos mismos dicen que no tienen competencia porque es un producto complementario, digamos, a las publicaciones que hay hoy en día y que no es sustitutivo, digamos, que si te compras uno te puedes comprar el otro también. Por el simple hecho de tratar esos temas más atemporales que no se rigen por la actualidad de este deporte. Así que la gente puede comprar esta revista para pasar un buen rato, para leer, digamos, en profundidad alguna historia determinada, algún tema que ellos destaquen en portada, algún reportaje. Y realmente creo que han conseguido crear una revista muy alternativa, tanto en estilo como en los propios contenidos que hay en el interior, y también desde el punto de vista del diseño, como veremos a continuación.
con todo esto que hemos comentado, la identidad visual y el diseño, digamos, también de cada una de las publicaciones está pensado para transmitir que es un producto, el suyo, que es un producto que está vinculado con el fútbol, pero que se vea, digamos, que se vea fácilmente que es algo totalmente diferente a las publicaciones o al periodismo que se hace actualmente. El naming está bastante claro. Como hemos dicho, el nombre es Panenka y le pusieron este nombre porque vieron, digamos, reflejada la filosofía de su revista en este personaje, en Antonín Panenka, porque cuando decidió, digamos, tirar este penalti de esta forma tan peculiar, tan diferente, no era un momento cualquiera, sino que lo hizo justamente en la final de la Eurocopa del 76, que se jugaba en Belgrado y en la que se enfrentaban a Checoslovaquia, el equipo de Panenka, contra Alemania Occidental. Precisamente estaban en la tanda de penaltis. A él le tocó tirar el penalti decisivo que podía dar la victoria a su equipo y en este momento Panenka decide pues chutar el penalti con este estilo, con esta vaselina tan arriesgada que hemos comentado y al final pues entró y supuso el primer título de Eurocopa para Checoslovaquia. Así que cogieron como referente a ese momento, ese personaje histórico que representaba también sus valores. Digamos que él, en un momento tan importante, decide ir a contracorriente y la revista también nació en un momento, digamos, de crisis del periodismo, en el que, digamos, que todo el mundo dice que las revistas en papel que van a la baja, así que ellos al final, digamos que relacionan a la palabra Panenka, pues, adjetivos como atrevimiento, riesgo, ruptura o pasión. En cuanto al logo, han optado por un logo tipográfico, simplemente con la tipografía Rockwell Bolt. Es una slab serif, que digamos que las serifas son un poco más gruesas, digamos que son como bloques, no tan sencillas, no tan delgadas como las serifas más tradicionales. Han optado por dejar poco interletrado, digamos, con las letras muy juntas, que se unen, digamos, por estas serifas en formas de bloque que he comentado. Y al final lo que consiguen pues, es crear un elemento más compacto porque, como digo, pues, se juntan estas serifas y consiguen crear como un solo bloque. Como detalles en el logo podemos ver dos líneas muy finas en la parte superior e inferior de la letra E, que es la letra que queda también en el centro de la palabra. Y digamos que estas líneas pues, tienen un ancho exactamente igual que esta letra E. El color corporativo que utilizan en este logo es el color verde, más bien oscuro, digamos, y también el color blanco. Y es que estos son precisamente los dos colores que vistió durante más tiempo Panenka, digamos, con el club con el que jugó la mayor parte de su carrera, que fue el Fútbol Club Bohemians Praga, de la República Checa. Pero realmente utilizan el color bastante poco. Sencillamente, digamos, en los perfiles de las redes sociales, pues la foto de perfil tiene este color, algunos detalles de la página web, el logo, algunas líneas, algunos detallitos. Igualmente en la revista, que ya veremos que se adapta bastante a los colores según la imagen de portada y según los reportajes que haya en cada página. Y después el símbolo que utilizan sería el perfil de Panenka, el perfil de este jugador, pero digamos solamente la parte de lo que sería el pelo y el bigote, que es realmente muy característico. Y lo utilizan pues básicamente en algunas imágenes en el perfil de las redes sociales e incluso en los trofeos de los premios Panenka que comentábamos antes. En cuanto a las tipografías, me centraré principalmente en las que utilizan en las publicaciones. Por ejemplo, la principal, la que destaca más, es una serifa visualmente muy potente, bold, con unos trazos bastante anchos. Aparentemente es una clásica, digamos, es una serifa clásica, pero si te fijas hay algunos detalles que la hacen un punto más actual y al final acaba siendo una tipografía que es muy característica y que queda muy bien en titulares de portada, como por ejemplo lo utilizan, también en frases destacadas por ejemplo, de los entrevistados, y todo eso lo combinan con una letra sin serifas, más light, con unos trazos, digamos, más finos, como contrapunto a esta tipografía que es tan característica y que es tan, digamos que tiene unas formas tan singulares. Esta sans serif la utilizan principalmente en subtítulos o en algunas frases secundarias que acompañan, digamos, a
a los titulares, a estas frases que comentábamos que colocan con esta primera tipografía serifa que hemos comentado. Y luego utilizan otra tipografía serifa, pero esta ya más clásica y digamos únicamente para los textos más densos, para el cuerpo del texto, digamos, para lo que sería el desarrollo de todo el reportaje. Ahora quiero hablar un poco de las publicaciones, digamos, de las propias revistas, y es que comentan que la idea es crear una revista que pareciera más una revista de diseño, digamos, más similar al formato que pueden tener algunos libros, que no a una revista tradicional a las que estamos más acostumbrados. Las portadas que crean, digamos que para ellos la premisa es que sean portadas elegantes y que cuenten también el contenido, pues evidentemente que puede contener esta publicación y que no sean estridentes como pueden ser las portadas que podemos ver en la prensa tradicional, en las que hay, bueno, titulares extremadamente desproporcionados, con fotos incluso a veces un poco mal recortadas, con muchas imágenes, muchas noticias, en la parte superior, en la cabecera, el logo, con un anuncio, con una pequeña noticia, en la parte inferior también hay como 2 o 3 noticias, luego en la parte central la noticia principal con estas letras exageradas. Entonces lo que quieren ellos es apartarse de toda esta estructura y al final lo que hacen es unas portadas mucho más limpias, con muy pocos elementos y muy bien colocados. La estructura de estas portadas pues sería, digamos, empezaremos por la parte central, que sería la más importante. Es bastante flexible, digamos, el tratamiento es muy libre, tanto pueden colocar retratos de algún protagonista que hayan entrevistado, como ilustraciones, como fotos retro, como incluso montajes fotográficos. Por ejemplo, en el monográfico que hemos comentado de los años 70, lo que han hecho es colocar una foto retro de un partido de fútbol. En junio de 2018 trataban el Mundial de Rusia, entonces hicieron una ilustración con unas matrioscas y en mayo de 2018 colocaron el retrato de Ter Stegen, el portero del Barça, ya que, digamos, le hacían una entrevista en profundidad y querían destacar a este reportaje. En la parte superior, centrado, colocan, digamos, el logo, las letras de Panenka que hemos dicho, normalmente a una tinta, a un solo color, y dependiendo un poco del fondo, de la fotografía, de la ilustración, para, digamos, buscan el color que más combine, que mejor quede con los colores elegidos de esta ilustración o de esta foto. Y en la parte inferior colocan el titular, que está normalmente relacionado con la temática de la revista o con el personaje que hemos comentado, el personaje entrevistado, a un tamaño bastante adecuado, ni muy grande ni muy pequeño, que respira perfectamente, y debajo de este titular colocan el nombre de 3 de los reportajes más destacados que puede encontrar el lector dentro de la publicación. Como siempre digo, todo este material que hemos comentado en el apartado de diseño podéis encontrarlo en las notas del programa, en el artículo que está asociado al podcast directamente en mi página web. En resumen, podemos ver cómo han sabido plasmar toda esta filosofía tan diferente, esta motivación para, digamos, acercar el fútbol al mundo de la cultura, esta mirada más intelectual del deporte, con un diseño muy minimalista, muy elegante, con los elementos justos en cada página y además muy bien compuestos, para alejarse totalmente de los diseños de las publicaciones actuales, que son bastante saturantes. Y desde mi punto de vista, sin duda, lo han conseguido. Hoy, en el apartado de reflexiones, quería hablar un poco sobre las publicaciones que a veces hacemos, publicaciones, digamos, muchas veces en PDFs simples, para crear catálogos de productos de nuestro negocio, para crear ebooks, a veces presentaciones, tanto para inversores como para futuros socios o colaboradores, o incluso para anunciantes, o por qué no, publicaciones periódicas como la revista Panenka que hemos estado analizando hoy. Entonces, normalmente las hacemos con unos PDFs, pero que son bastante simples, como decía, bastante planos. Y claro, debemos tener en cuenta que siendo un formato digital, lo que podemos hacer es hacerlas más interactivas, como he dicho que hace Panenka también en su versión digital. O sea que es una buena opción, digamos, a aprovechar
las características, las ventajas que nos da este formato y que no tendríamos en el formato papel. Como decía, podemos embedir vídeos, podemos incluso animar algunos elementos para que sea un poco más visual, que yo qué sé, que salgan las frases desde un lado hacia otro. Y en general estamos hablando de de propiciar que el lector pueda, digamos, interactuar con esta publicación, más allá de pasar, digamos, las páginas de una forma curiosa, este efecto de pasar páginas que hacen la mayoría de publicaciones. Y con esto será más sencillo, digamos, captar la atención del lector, que va a ver algo totalmente diferente, con lo que puede jugar o experimentar, y como consecuencia, pues esto hará evidentemente que te recuerden mucho más, que recuerden esta publicación que les has pasado, que les has enviado, y también que la tengan quizás más en cuenta que otra publicación que les haya llegado similar. Y hasta aquí el episodio de hoy. No quería despedirme sin dar las gracias a Alex de la revista Panenka, porque me ha proporcionado información, ha atendido incluso a mi llamada para contestar algunas preguntas, o sea que muchas gracias por tu colaboración. Recordad que si tenéis cualquier duda sobre el diseño de vuestro negocio o queréis proponer alguna idea para el programa, podéis contactar conmigo a través de mi página web tonycolom.ws. Y si os ha gustado el programa de hoy y queréis ayudarme a llegar a más gente, podéis dejar una valoración de 5 estrellas en iTunes o un comentario en iVoox, Spreaker o YouTube, como por ejemplo ha hecho Nuria Hidalgo, de Economista Holística, mi compañera de Mastermind, que me ha dejado una valoración de 5 estrellas en iTunes. Muchas gracias, Nuria. Y nada más, simplemente recuerda que me gustaría saber tu opinión sobre el formato del podcast y que te he dejado una encuesta en tonycolom.ws/encuesta. Muchas gracias por escucharme, para responder a la encuesta, y hasta la semana que viene.